Mira, esto viene de mis padres que llegaron a México. Mi padre empezó, él era ingeniero textil y la situación fue muy compleja, muy difícil después de dejar el comunismo, en la guerra y la situación como estaba, una enfermedad que él estuvo a punto de morir, etc. Llegan a México, están haciendo su lucha y cuando yo tenía 1 año, mi mamá le dice a mi papá que va a empezar a ayudarlo a hacer pasteles y empiezan a hacer medios pasteles en la cocina de su casa, que era una cocina muy chiquitita, de 2 por 2, una cosa chiquitita, había una estufa que incluso no cabían las charolas grandes, eran medias charolitas, por eso empezaron así. Mi papá fue a buscar clientes, entregaban pasteles en camiones, porque no había para llevarlos en coche, ¿no? Cuando le digo a la gente y les explico que se imaginen subirse a una micro o a un camión de esos de ruta 100 y ir agarrado con los pasteles en la mano, eso hace, digamos, de alguna manera que la idea la gente la pueda entender. Fueron muchos años de mucho sacrificio. Mi papá era la parte, digamos, administrativa, le ayudaba a mi mamá, la que tiene ese don maravilloso es mi mamá. Y bueno, mi papá en algún momento tuvo que dejar el departamento donde vivían porque los estaban sacando y él no tenía para comprarlo. Se fueron a buscar una casa y fue cuando a mi papá se le ocurre en el garage de esa casa, en una parte fabricar y en la otra poner la tienda. Entonces, así es como empieza la parte, digamos, de la venta al público. Eso fue en Campos Elíseos y obviamente fue parte de un crecimiento. Después de ahí, mi papá durante muchos años estuvo ahorrando y un día le llegó a decir a mamá: mami, te voy a comprar ya tu casa. Mi mamá no entendía cómo después de tantos años de haberse amarrado y estar en una situación tan difícil, podía él decir que podía comprar una casa. Mi papá había estado ahorrando. Pudieron comprar una casa y unos años después, bueno, él le da cáncer. En Rumanía se le reventó una úlcera y estuvo a punto de morir. En aquel entonces salvaba una persona de cada 100 de una operación como estas. Gracias a Dios él se salvó, pero años después le dio cáncer y muere en 1980 teniendo 71 años. En ese entonces yo tenía 17 años. Y bueno, muere mi papá y un día me acuerdo, mi mamá viene y me dice: oye, hay que hacer un cheque, y me da la chequera. Le digo: ok, ¿y cómo se hace? No sé, yo tampoco. Y fue que me fui caminando al banco más cercano, pregunté por el gerente, me metí, le pregunté y con toda la pena aprendí y así fue como empezamos. Unos años después, cuando tenía yo 22 años, decido casarme y es ahí donde me independizo y se crea la marca Garabatos como tal. Delvis, que es la pastelería de mi mamá, sigue existiendo y desde aquel entonces yo tengo un compromiso de corazón. Todo lo que produce Delvis yo se lo compro y lo que ella no produce yo se lo vendo a ella, y así hemos funcionado ya todos estos años. Empiezo con el primer kiosco y fue en Plaza Bosques, que fue un kiosco de tabla roca. Yo fui la primera persona que hizo kioscos en México. Hoy son muy comunes, pero en aquel entonces no existían. Entonces el primer kiosco lo pongo en Plaza Bosques, tabla roca. No tenía yo dinero para pagarlo de madera y así fue como empezamos. Esther, mi esposa, me ha ayudado durante todo el tiempo, tú la conoces, ha estado siempre junto a mí y así fue como empezamos. En la casa donde yo, digamos, empecé mi vida matrimonial, en el sótano, fue cuando empecé a poner la primera, digamos, cocina. Fue una cocina muy chiquita, porque de ahí de alguna manera lo que me había mi mami dado para empezar mi vida y lo que me ayudaron mis suegros. Con eso compré unas mesas de madera, compré una batidora usada, un horno usado, le pude poner el piso y un techo a esa área, un refrigerador me acuerdo y una combi, que en aquel entonces fue que también estaba usada, y así fue como empezamos. Y esa es parte del inicio de la historia de Garabatos. Ha sido, obviamente, como tú sabes, estar innovando, estar creando cosas nuevas. Hemos ido creciendo, obviamente, y con todas las maravillosas historias, unas muy bonitas, unas difíciles, pero todas con aprendizaje, todas con mucho
mucha carga emocional, con mucho positivismo para tomar lo bueno de las cosas y poder continuar. Y ese es básicamente, en grandes rasgos, el resumen del inicio de Garabatos. ¿Cuál fue tu primer restaurante? Mira, el primer restaurante fue una cafetería que puse en el centro comercial del Puente, es antes de entrar en Tecamachalco, antes de entrar al puente que baja hacia Interlomas. En aquel entonces yo le entregaba pasteles a algunas cafeterías. Yo era obviamente el chofer, yo era el que cortaba los pasteles, hacía todo. Tenía yo 2 niñas que me ayudaban en la producción y nada más. En aquel entonces me acuerdo, tenía yo un tío, un hombre que cuando mis padres llegaron de Europa los acogió llegando a México. Él era yucateco y la verdad es que siempre fue hermano de mis papás, mi tío toda la vida, don Renan Echazarreta. ¿Cómo se llama? Renan Echazarreta se llamaba, ya falleció. Y era el único que tenía la experiencia, digamos, en cuanto a negocios de la familia. Ni mis hermanos, mi papá no estaba, mi mamá. Entonces yo me acercaba mucho a él y lo llevé y le dije, oye tío, ¿me acompañas a ver dónde van a poner? Quiero comprar un local. Me dice, sí. Y me acuerdo como hoy que llevo en el coche, nos paramos en la calle, en la Avenida de los Bosques, era una barranca, no había nada. Y cuando lo bajo y lo ve, me acuerdo porque tiene acento yucateco, me dice, ¿estás loco? Te están vendiendo aire. Yo en ese momento, no sabía qué contestarle. Decía yo, híjole, mi gurú me estaba diciendo que estoy loco, que esto definitivamente es una locura. Y por el otro lado, mi instinto me dice que aquí es. Y pues con toda la pena, agradeciéndole su consejo, me di a la tarea de entrar. No existía el centro comercial. Empecé a pagarlo. Me acuerdo como hoy, el cuate que lo estaba construyendo, Juan Carlos Carredano, cada mes, iba yo al módulo, sacaba yo lo que me quedaba, lo que podíamos, y con eso fui pagando, siempre muy estricto en el ahorro. Eso yo creo que ha sido una de mis grandes ventajas. Y así fue como se creó el centro comercial. Entonces había un local y un kiosquito afuera. En el kiosco puse una tienda de todo lo que era para llevar, que hasta la fecha sigue existiendo. Y en la parte de atrás hicimos la cafetería. Ahí fue donde yo empecé y las recetas fueron, pues, en casa de mi mamá. La verdad es que la mejor salsa chipotle se hacía ahí. Yo soy fanático. Y así como empecé, las salsas que hacía yo en la casa de mi mamá y que hacíamos y que usábamos para las cosas, fueron las salsas con las que empecé Garabatos. En aquel entonces había un chef que me hizo el favor de ayudarme, porque la verdad yo no tenía experiencia en absoluto, entonces, de cómo hacer los sándwiches para la venta, cómo preparar, digamos, cómo decorarlos. Tampoco sabía hacer cafés. Entonces tenía yo un cliente que tenía una cafetería en aquel entonces, Café 58, y me fui a sentar con él, con Julián, y le dije, oye, necesito que me enseñes, me expliques cómo se paga una propina, cómo se hace un café capuchino. No tengo idea. Se sentó conmigo, me enseñó, me platicó, y de ahí me di la idea. Y así fue como empecé con la primera cafetería Garabatos, sin tener experiencia de nada, porque en mi casa, pues lo que se hacían eran pasteles y punto. Había muchas cosas que de alguna manera ir aprendiendo o creando, y así fue como de alguna manera me metí a estudiar cosas mucho más técnicas, a hacer todo el tiempo experimentos, a innovar. Pero esa fue básicamente la primera cafetería, llamamos Garabatos Café en aquel entonces. Y la verdad la gente le gustaba. Eran desayunos, comidas, cenas. Abríamos 7 días a la semana. Fue una época muy difícil, muy dura. De hecho, te puedo decir que había veces, yo abría a las 7 de la mañana, a las 8 dábamos el primer servicio y cerrábamos a las 10 de la noche, después de lavar y limpiar, porque además esa ha sido una característica que le heredé a mi mamá. La limpieza en Garabatos es prerrogativa, no está negociada. Tiene que ser perfecto. Entonces terminábamos a las 11, a esa hora me iba yo a mi casa, a tu casa, llegaba yo, bajaba a la parte de abajo, terminaba de garabatear, de hacer algunas cosas, montaba algunas galletas, me dormía. Listo, ya está grabando. Ya está grabando. Entonces, fue muy complicado porque eran muchas horas de trabajo. De hecho, a veces me pasaba que como yo cobraba, era el cajero y hacía los cafés, etcétera. Como a las 12:30, cuando bajaba la clientela, me iba yo a dormir al coche en el estacionamiento y a veces me llegaban a tocar, señor, ¿me puede venir a cobrar una cuenta? Y párate y regresa, porque era tremendo el cansancio de todo lo que fue este inicio.
Entonces, bueno, ese fue el primer restaurante, la primera cafetería, en la que no se puede llamar restaurante, pero esa fue la primera de Garabatos. ¿Y cuántas tienes ahorita? Hoy en día existen, bueno, tenemos 12, estamos a punto de abrir la 13ª, que abrimos ya por primera vez fuera del Distrito Federal en Querétaro. Tenemos 13 restaurantes, tenemos 22 boutiques, donde se venden los pasteles, las galletas, café, etcétera, etcétera. Y tenemos hoy en día, tenemos el privilegio de darle trabajo a alrededor de 600 colaboradores siempre. Es una responsabilidad social muy grande. Y eso es parte de lo que Garabatos es hoy en día. Es una empresa, yo creo que, más que decir socialmente responsable, como generalmente se conoce, es de corazón, de veras, el hecho de tener el privilegio de poder ayudar a la gente. Yo pongo el ejemplo que en 2009, en la época de la influenza, yo vi como muchas empresas cortaron los sueldos de la gente, porque pues obviamente una afectación tremenda. A nosotros, pues, obviamente nos prohibieron, no podíamos abrir, porque la gente no se podía, digamos, sentar en un restaurante. Estuvimos cerrados durante varios días y esa afectación fue fuertísima. Pues Garabatos no le quitó un solo peso a su gente. Eso era algo que definitivamente nosotros sabíamos, bueno, al menos yo dictaminé que no era culpa de la gente y no tenía por qué las personas o los colaboradores verse afectados. Nos costó mucho tiempo reponer toda esa parte, pero aquí la responsabilidad social de veras es real. Cuando hablé con Esther de que te quería entrevistar, yo le dije a Esther que quería que estuviera acá, sí, porque creo que Esther ha tenido una participación muy importante en el crecimiento de Garabatos. Totalmente. Mira, yo no me gusta decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es al revés. Detrás de una gran mujer hay un hombre. Y la verdad es que yo tuve y he tenido el privilegio toda mi vida de tener y de haberme casado con Esther. A veces, obviamente tienes un sentimiento, te gusta la persona, etcétera, pero al final en la vida realmente no sabes el tesoro que trae adentro hasta que no lo encuentras. Y la verdad es que ha sido un gran tesoro. Tiene características increíbles. La parte humana que hoy tiene el grupo, en muy grande medida, en gran medida, se lo debemos a ella. La verdad es que esa parte de sensibilidad con respecto a la gente es ella. Tiene una sensibilidad también muy especial, todo lo que es la parte de desarrollo de la parte del restaurante, de platillos y ese tipo de cosas, ella es la responsable. Cuando hablaba del kiosco donde trabajábamos los fines de año, por ejemplo, una de las maneras en cómo me ayudaba yo a pagar los aguinaldos era hacer regalos, y quienes me ayudaban para estar ahí eran ella y su mamá. Que ahora yo no le digo suegra, es Han, y es la verdad como una segunda mamá. Es alguien que siempre ha estado, y no solo en teoría, sino en la práctica. Una mujer muy luchona, y yo creo que es parte del ejemplo que ella siempre ha tenido y que yo también he tenido, igual que mi mamá. Entonces, mientras yo estaba en la fábrica, ella estaba en la tienda, impulsando, vendiendo, haciendo. Y después de eso, obviamente, ha estado muy involucrada en la parte de recursos humanos. Ha sido también una gente muy presente. Ella me ayudaba muchas veces. Durante muchos años estuvo al cargo de la supervisión de las unidades. Y fue un gran pilar para crear o para hacer la gente que hoy en día opera el grupo. Ya es muy difícil ir a todas las unidades y estar presente en todas las unidades. Claro. Afortunadamente son bastantes. Pero sigue apoyándome. Y bueno, hoy en día ella también ha heredado de su mami el trabajo comunitario. Hoy es presidenta de NAMA. Entonces como que se tomó un poco de tiempo, un año sabático o dos, para dedicarse de lleno a esta parte de labor social. Pero siempre, tú sabes, ha estado involucrada y ha sido un apoyo enorme en lo que hoy en día es Garabatos. Siempre ha sido una líder nata. Y bueno, pues ha sido en parte de alguna manera uno de los pilares de lo que es hoy en día el grupo, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos ahora para Garabatos? Mira, te platico. El proyecto inmediato
que estamos a punto de abrir es Querétaro. Abrimos en lo que le llaman el centro comercial más grande de Latinoamérica. Es una responsabilidad muy grande y además es una operación muy importante. ¿Por qué? Porque ya no está aquí cerquita. Entonces la logística, el poder mantener la calidad y el poder llevarla allá y garantizarla conlleva mucha responsabilidad y mucha visión y mucha experiencia y mucho estar de alguna manera teniendo mucho cuidado en los detalles como lo hacemos aquí. Pero estamos comprometidos y lo vamos a lograr, eso no tengo la menor duda. Hemos ido creciendo, el año pasado fue un año de crecimiento, abrimos 3 unidades, que fue de alguna manera es un crecimiento importante para el grupo. Y yo cuando platico y de repente platico con gente, me dice, oye, platíqueme de su crecimiento. Y le digo, mira, hay 2 formas de crecer. En una gráfica en donde la línea recta es constante, o en una gráfica en donde la línea es de alguna manera escalonada. Y ese es el crecimiento que yo le planteo a mi gente y es el crecimiento que yo le recomiendo a los empresarios y a la gente en general que tengan negocios. ¿Por qué? Porque cuando es un crecimiento de alguna manera constante, si no lo sustentas bien, la caída puede ser muy fuerte. Y en mi caso lo que yo recomiendo es que estos escalones en horizontal te den la pauta para poder de alguna manera darte cuenta de qué te falta, quizás qué has hecho bien para poderlo repetir y qué no has hecho bien para poderlo de alguna manera resolver y arreglar. Y eso yo creo que es parte de lo que estamos hoy en día. Quiero tomarme un poco de tiempo para poder volver a ver el grupo hacia adentro, ver qué estamos haciendo bien para que sobre esa línea nos sigamos y ver qué nos falta, porque siempre hay áreas de oportunidad. Y yo no le llamo problemas, que eso ha sido algo también que he permeado mucho en el grupo. Yo no hablo de problemas, hablo de áreas de oportunidad. Es una forma como que un poco más positiva de ver las cosas y donde siempre hay una línea donde puedas encontrar la solución para poder hacer mejor las cosas de como las has hecho hasta ahora. Entonces, básicamente, en este momento es así. Vamos a seguir creciendo, claro, tenemos un compromiso importante, 1, con nuestra gente, 2, con este maravilloso país que nos ha abierto las puertas y que nos ha dado todo lo que tenemos, a quien definitivamente le estamos y le viviremos eternamente agradecido, pero hay que darse un tiempo también para analizar, han habido cambios, y entonces tenemos que ajustar de alguna manera todas las cosas para que todo siga en su engranaje correcto y ver el futuro. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas, obviamente hay muchas locuras que quisiéramos hacer, el día de mañana quizás empacar producto, hacer otras cosas, pero bueno, eso está en el tintero. Primero queremos afianzar otra vez lo que tenemos y seguir creciendo cuando nos vengan las oportunidades. Una de las cosas importantes es que las oportunidades las puedes tomar cuando tienes la capacidad para tomarlas, y por eso son oportunidades. Te pueden venir a ofrecer las maravillas, pero si no hay la capacidad para tomar esa oportunidad, deja de ser oportunidad. Entonces, una de las características que hacemos nosotros es ser muy ordenados, tratar de ahorrar, tratar de siempre estar estructurados, no gastar más de lo que ingresa, tener un poco de orden, y eso es lo que hace que una empresa sea una empresa limpia, una empresa sólida y que tenga esa capacidad para poder seguir creciendo. Entonces, no me gusta hablar de que vamos a abrir X número de unidades, vamos buscando las oportunidades y conforme se van dando, en el momento que vemos la oportunidad correcta, ahí es como vamos. Pero hemos tenido un crecimiento sostenido desde que empecé, no hemos parado de crecer y este no va a ser la excepción. Así que seguiremos creciendo y vamos para adelante. Ahora quisiera que me dijeras un poquito sobre los cursos que das, las pláticas que das. Bueno, mira, yo de alguna manera hace algunos años empecé dando una plática de alguna manera de innovación, sobre innovación en los negocios. Y de alguna manera después me fueron pidiendo un poco que la mezclara con la experiencia de Garabatos. Va de la mano. Garabatos tiene algo que es, yo creo, un diferenciador importante. Este diferenciador se llaman las galletas, los pasteles, los productos, en donde nosotros somos únicos. Y no lo hablo de manera pretenciosa, sino lo hablo con mucha humildad, pero de manera realista. Estamos muy diferenciados. De alguna manera,
La calidad de los productos que nosotros utilizamos son parte de una estrategia, pero también de un compromiso. Yo digo que el dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas y no el fin primario. Si el fin primario sería solo dinero, me daría la tarea de estar buscando cada vez productos más baratos para que me generaran más utilidades y más dinero y más dinero. Y yo lo veo desde otra perspectiva. Para mí es muy importante la calidad y el compromiso que tengo con mis clientes y con sus hijos. Yo digo que le doy a mis clientes lo mismo que estoy dispuesto a darle a mis hijos, definitivamente. Y eso es un compromiso importante. La parte de innovación. Yo creo que en los negocios un diferenciador importante es eso. Tienes que estar creando, te tienes que estar moviendo. Hay un concepto que se llama el área de confort. Y los empresarios toda la vida deberíamos estar fuera de nuestra área de confort. Fuera de esta área en donde nos sentimos cómodos y donde tenemos que movernos por fuerza. Obviamente es incómodo, porque a quien no le gusta estar ya en su zona, en su área, donde todo está controlado, donde todo lo conoce, donde todas las variables están más o menos dentro de un área de control. Y no, la realidad es que debería ser diferente, y eso es lo que forza de alguna manera a los empresarios a seguir creciendo, a seguir creando, a seguir haciendo cosas nuevas. Entonces, estos son parte de los conceptos que yo generalmente manejo en la plática, y donde de alguna manera, junto con la experiencia que he podido recabar a través de tanto tiempo, comparto con los empresarios o comparto con la gente que todavía no son empresarios, pero que en algún momento dado podrían serlo o quieren serlo, para que entiendan que las cosas se pueden, y sí se pueden hacer las cosas. Nada más hay que buscar el cómo sí, no el cómo no. Que tiene que ver con sacrificio, que tiene que ver con mucho trabajo, que tiene que ver con en mi caso, al menos yo lo considero así, con un orden tremendo y muy estricto para poder de alguna manera llegar al éxito. Si no, mi papá decía una cosa que es muy importante, dice, lo importante no es llegar, sino saber mantenerse. Y eso lo aplico al amor, a la amistad, a la familia, al matrimonio, a los negocios. Yo digo que conquistar a una persona, unas flores, unos chocolates, unas galletas de garabatos, caen redonditas, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, esto, voy a decirlo, es fácil. Lo difícil es mantener el amor, mantener esa llama encendida, ese cariño, ese respeto a través de toda una vida. Y eso es parte de lo que yo platico. Amén de las experiencias, de todo lo que hemos tenido que pasar para que hoy Garabato sea lo que es. Platico, por ejemplo, que muchas veces hubieron 1 o 2 años, muchas de las crisis, que no tenía yo para pagar aguinaldos. Entonces no sabía yo para dónde hacerlo. Y se me ocurrió empezar a hacer cosas de chocolate para hacer regalos. Entonces, en aquel entonces hicimos unas monedas de chocolate donde poníamos el logotipo de las empresas. Esto era en 1990 y cachito. ¿Qué tiempo ya? Y de alguna manera me acerqué con algunas agencias de coches donde les poníamos de alguna manera la opción de decir, ok, te doy una caja de galletas con tus chocolates, con tu logotipo. Poníamos un diploma precioso adentro de la caja. Y cuando alguien recibía un coche a principio de año o a fin de año, le entregaban en el asiento del copiloto una caja de chocolates, de galletas, con unas frases y toda una carta que tenía un mensaje precioso. Y fue algo que impactó mucho, que les encantó. Por ejemplo, en el caso de los Greenberg, ellos fueron uno de los que en aquel entonces me apoyaron. Y son cosas que a mí no se me olvidan. Y la gente que lo recibió en aquel entonces le encantó. Eso fue parte de una de las cosas que me ayudaron para poder pagar todos los aguinaldos. Armé unos jeans que eran hechos a mano de chocolate con la marca de los jeans de la fábrica que los quería regalar, y te regalaban así una escultura hecha de chocolate pintada a mano de azul con los botones de los jeans, el zipper por ejemplo, precioso con tu cinturón. Era algo muy especial, y eso era parte de los regalos que fuimos creando de alguna manera para poder cubrir esas necesidades. Entonces ahí es donde está parte de la creatividad, parte del hambre, parte de querer hacer las cosas y trabajar mucho.